bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Está de más decir que va a ser un programa especial, no, ya es mi muletilla de todas las semanas, pero la verdad es que me pone muy contenta cuando recibimos buenos, viejos amigos. Viejos por el tiempo que nos conocemos nomás, así que contamos hoy con Damián Jakubowicz, un especialista en geoestrategia y defensa, así que una de las personas con las cuales me siento muy cómoda trabajando y esperamos que en algún momento en el 2020, quién sabe, Dios sabrá, podemos volver a trabajar juntos. Damián, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un año portal, ¿viste? 2020, así que Exacto. ¿Quién dice? Damián Jakubowicz, un placer enorme estar acá. Lo primero que te voy a pedir es que, para que podamos ubicarnos y poner en contexto a esta gente maravillosa que nos sigue todas las semanas, es que nos explique cómo se dividen las Guyanas, ¿no? Y cuáles son sus principales características. Nosotros cuando estudiábamos en el secundario, o sea, allá lejos y hace muchísimo tiempo, siempre nos hablaban de las tres Guyanas, ¿no? La ex Guyana inglesa, que es la que está pegada a Venezuela, donde está el conflicto con el Esequibo, que eso también es algún programa bastante interesante para hacer. Ya igual lo vamos a mencionar, no los adelantemos. Ah, bueno, genial. Bueno, está ese tema y esa es hoy en día Guyana o Guyana. Después al lado de ese país está otro país, que es la ex Guyana holandesa, hoy llamada Surinam. Es una especie de Las Vegas amazónico. ¿Sí? Tradicionalmente los estudiantes de Holanda se iban a divertir ahí a la ex Guyana, hoy Surinam. Un país muy, muy interesante también. Y al lado de ese país que es Surinam, no hay otro país, hay un territorio, ¿sí?, que pertenece a Francia. De ese territorio vamos a hablar porque tiene unas características que son súper, súper interesantes a nivel geopolítico, ¿sí?, y del cual, eso es lo que me gustaría que después charlemos entre todos, no se habla nada, es como un silencio. ¿Por qué las Guyanas no se integran a Sudamérica y sí lo hacen con Caribe y América Central? Hay un tema que es una barrera idiomática, porque tenemos la costumbre de pensar que en América Latina todo el mundo habla español y portugués, ¿sí? o brasileño, no sé cómo es se portugués, dice. Es portugués, pero... No sé. Destrozado por portugués. Adivino que hay como una fusión ahí. Y es real que la barrera idiomática, porque en las dos Guyanas, en la ex Guyana inglesa, o sea, Guyana, hoy se habla inglés. En Surinam se habla inglés y un dialecto que se habla mucho ahí que se llama el Saranantongo, y en la Guyana francesa se habla francés. Lo que hablan en Surinam es cuando Surinam se caracteriza, las tres Guyanas se caracterizan por haber tenido muchísimos esclavos, muchísima cantidad de esclavos, mucho trabajo de caña de azúcar. Entonces las técnicas que utilizaban los negreros, ¿sí?, los que se llevaban era hacer como paquetes, ¿sí?, paquetes de esclavos de distintas regiones de África para que no puedan comunicar entre ellos. Entonces, el idioma que utilizaban para comunicar era el inglés. Pero el inglés, ¿sí?, africanizado, se fue deformando y fue dando distintos dialectos ahí. Un ejemplo así, por ejemplo, si vos decís cómo se dice en Saranantongo trabajar, se dice woko, que viene del work, ¿no? Uno se imagina ahí con el látigo el work, trabaje, y de ahí fue pasándose que el africano tiene mucho más vocales, ¿sí? Entonces woko, woko, woko. Ah, miren, qué interesante, bastante sorprendente el tema. No, por lo pasado lo que iba a contar era que Damián, es interesante que hable de esto porque viviste 3 años en las Guyanas, no es que está solo hablando de lo que leyó, sino de lo que experimentaste vos. Sí, viví 3 años selva adentro de las Guyanas, trabajaba para el Estado francés, entonces estaba bien metido en todo lo que era cooperación, trabajé mucho en prefectura, trabajé mucho con las poblaciones africanas, las poblaciones indígenas, entonces como que realmente me empapé del asunto y ese era mi mundo, y después
lo que más me llamó la atención era lo poco que se habla de ese tema. ¿Qué importancia tiene la Guyana Francesa en el tema aeroespacial? Bueno, debido a su ubicación ideal para los lanzamientos, ¿no? Yo creo que la Guyana tiene como 3 importancias geopolíticas que me parecen como súper importantes para recalcar, ¿sí? La primera y la más importante y la que más llama la atención, como decimos siempre, que no se hable de esto los pensadores latinoamericanos, los políticos latinoamericanistas, ¿sí? La sociedad latinoamericana en general, es que ahí tenemos una base militar. Y tenemos una base militar francesa, por lo tanto europea, por lo tanto de la OTAN, ¿sí? Uno ha pegado muchísimas veces el grito en el cielo por tener una base militar en las Islas Malvinas, ¿sí? Que es en una isla. Uno sabe todos los peligros que conlleva todo eso, y lo que siempre sorprende, esto que decía Marcelo también, es el silencio que hay a nivel de saber que no solamente tenemos una base militar de la misma amplitud que las Malvinas, pero sino que además es una base militar continental, terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Que puede acumular tropas a nivel infinito. Porque fíjate que, primero, varias cosas. Uno, para decir que Brasil está en confianza armamentística, porque en América Latina yo siempre hago la misma comparación. Brasil en América Latina es lo que es Estados Unidos en el resto del mundo. Así, él solo tiene la mitad de todos los presupuestos de América Latina. Y lo que decimos, la segunda importancia geopolítica que le damos, es que uno siempre asocia la selva amazónica como que pertenece 100% a los latinoamericanos, y no. Europa, a través de Francia, tiene una mano o una garra, como se quiera ver, sobre la selva amazónica. O sea, es patrimonio también de Francia. Entonces ya tenés una base militar, ya tenés una mano en la Amazona, y tenés ahí uno de los 3 centros espaciales más importantes del mundo, ¿sí? Que es el de Kourou, que es comparado al de Cabo Cañaveral, al Kennedy, ¿sí? de Estados Unidos, o al cosmódromo de Baikonur ahí en Kazajistán. Son realmente centros espaciales de alta tecnología. Imagínense que este centro espacial mueve 1/3 de la economía de la Guyana Francesa. ¿Es factible pensar que Francia en algún momento se ponga como a la cabeza de una intervención internacional sobre Amazonas, como temen los brasileños? Vos sabés que siempre Francia ha tenido un doble discurso muy llamativo. Por un lado, enarbolo la bandera de los derechos humanos, y por el otro lado le vendo armas a Arabia Saudita para que bombardee a la población de Yemen. Entonces siempre ha tenido un doble discurso. Los derechos humanos, a la vez que inventaban los derechos humanos, tenían colonizado la mitad de África. Entonces, de los franceses todo se puede esperar. Es interesante que para hacer este programa, ¿sí? Contacté a la gente de la Embajada de Francia y estaba todo así súper bien encaminado hasta que dije que íbamos a hablar de la Guyana Francesa. No mandan a nadie, la embajadora, hay una embajadora ahora, no tiene tiempo, no tiene tiempo. Ningún funcionario tenía tiempo de repente para venir a hablar de la Guyana Francesa, lo cual a uno lo hace como carburar un poquito más. Arrancaste hablando sobre la relación con Venezuela, de las Guyanas, el territorio de Esquivo, que está justamente en disputa con Venezuela, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un tema muy, muy complicado porque se ha vuelto una cuestión muy nacionalista para los dos países. Y como siempre, si te pones a escuchar a un pensador de la Guyana, decís, no, les pertenece, y si escuchás a un venezolano, le decís que les recontra pertenece. La verdad es que a nivel de territorio, ¿sí? El que sale más perjudicado por esta nebulosa respecto al Esequibo es la Guyana, que es mucho más chiquito.
Pero es un problema muy grande para Venezuela porque Guyana pertenece al Commonwealth, ¿sí? Entonces toda la alianza con todo lo que es el Reino Unido, es muy cercano, porque el idioma también acerca a la gente, entonces es muy cercano también a todo lo que es las relaciones con todos los países anglófonos, y Venezuela obviamente, ¿sí?, ve con preocupación todo esto, sumado que en toda esa zona de litigio han descubierto muchos recursos naturales que son también súper demandados. Ya tenemos dos actores, una base de la OTAN, una base aeroespacial, una mano sobre el Amazonas, y ahora se metió los británicos con la Commonwealth. O sea, ¿qué más nos falta para hacer el combo? Sí, y recordemos siempre, porque ahí agarramos algún despistado, América del Sur, el paraíso de los recursos naturales. Lo vamos a repetir hasta el hartazgo para que se sepa la importancia. Y con poca población. Y con poca población, con grandes extensiones del terreno, ¿sí? Muchos geopolitólogos lo ponen como uno de los teatros, junto con el de Asia-Pacífico, como uno de los teatros con mayor potencial de conflicto en 20, 30 años, si es que llegamos hasta ese entonces. Es un tema complejo en este sentido, porque mientras no tocamos temas que son realmente importantes a la vista de los sucesos, de lo que estamos hablando hoy, de la geopolítica de las Guyanas, podemos decir de alguna manera, vemos que también es como que quizás sea por temporada, ¿no? Hoy la región es una zona caliente, así que... Hablamos ahora que está de moda hablar de la interseccionalidad, bueno, ahí tenemos interseccionalidad británica, norteamericana, estadounidense, y ahora, a partir de Venezuela, en cierta medida, podemos empezar a hablar ya de China y Rusia. O sea que tenemos un combo en la zona norte y vamos a tener próximamente otro cuando se descongele el Tratado del Atlántico Sur en el sur nuestro. Bueno, y ahí entra en juego... No nos vamos del tema y volvemos a la Guyana. Exacto. ¿Qué sucede con los independentistas? Porque ningún país latinoamericano parece entender la importancia de apoyar estos movimientos. Sí, la verdad que la mayoría de los analistas coinciden en que si no se logró cumplir el objetivo de que la Guyana Francesa se pueda independizar en los años 70, 80, donde fue, digamos, la cúspide de esos movimientos, ahora parece casi imposible por una simple y sencilla razón. Cuando yo estuve allá, la gente no quiere ni escuchar de hablar de dejar de pertenecer a Francia, ¿sí? Están aterrorizados porque, después lo vamos a hablar, pero Francia representa una cantidad de beneficios sociales, de asignaciones universales en euros, ¿sí? Porque lo que la gente tiene que entender es que en la Guyana Francesa, ¿sí?, el que nace ahí con papeles es francés. O sea, ¿se entiende? Y gana en euros. Allá los funcionarios, ¿sí?, de la Guyana Francesa ganan en euros. Y no solamente ganan en euros, como están lejos, ¿sí?, como se llaman, están en zona desfavorable, ganan sueldos de un 40% más alto que lo que gana un funcionario en París. O sea, sos docente de primer grado en París, ganás X, en la Guyana ganás X más el 40%. Imagínense la cantidad de dinero que hay dando vuelta. Y vos hablas mucho de la violencia que hay ahí, porque claro, obviamente una cosa es matar, decías, me acuerdo de escuchar un reportaje, matar a un negro en la Guyana Francesa, y otra cosa es cruzando el río. ¿Sabés que eso es totalmente. Primero lo que yo siempre decía, que hablaba con una persona que se dedicaba a robar, ¿sí?, y era de un país limítrofe, no voy a decir porque después van a decir, no, ahí, ok, era de un país limítrofe. Bueno, esta es la otra parte de la fortuna que no quiere contar. Ahí va. Y me decía que si tenía que, él había venido desde bastante lejos, ¿sí?, atraído por la Guyana Francesa, porque es como una especie del Dorado del que nadie habla. O sea, si tenés que robar una billetera, vas a querer robar una billetera en euros. Obviamente, antes que tener o no reales o no en el dólar surinamés, ¿sí?, que son monedas mucho más flojas. Entonces se produce una especie de mito, un mito que es bastante real, ¿sí?, que hay mucho dinero. Imagínense la cantidad de docentes que hay se calculaba, por ejemplo, en el Ministerio de Educación había más o menos 30.000 personas, ¿sí?, 30.000 funcionarios con 30.000 sueldos, ¿sí?, cuando el sueldo menor es de 1.500 euros.
¿sí? Es una fortuna. Entonces, eso sumale lo que decía de la actividad privada, porque en la industria aeroespacial también se paga bien. Se paga súper bien. Los trabajos en negro en la Guyana Francesa también se pagan muy bien. Un trabajo en negro de 8 horas, los más bajos se están pagando 700 euros. Entonces se genera una cantidad de dinero impresionante. A eso sumale también que se producen flujos migratorios, ¿sí? La Guyana Francesa más o menos actualmente tiene 280.000 personas, ¿sí? De los cuales se calcula aproximadamente que un tercio de la población es ilegal. ¿Por qué? Porque están atraídos por todo este Eldorado que es ahí. Y a eso le tenés que decir. Imagínate que estás viviendo en el Amazonas del lado de Brasil, o estás viviendo en el Amazonas del lado de Surinam, y tenés una mujer y tenés pocos recursos, y tenés que con una canoa podés atravesar, viste, la porosidad que son la selva, y podés tener tu hijo en la Guyana Francesa con todas las instalaciones sanitarias que tiene Francia, se produce constantemente un flujo. Después conseguir la nacionalidad, como yo siempre digo, es otro cantar, es mucho más difícil y todo eso, pero todos los chicos, ¿sí?, que están en territorio francés, por ley francesa, tienen derecho a escolarizarse. ¿Y cómo es lo social? Porque cuando uno piensa que ganan un 40% más en euros, hablando de funcionarios, hablando de los empleados en aeroespacial, o sea, ¿cómo es en la población? ¿Cómo repercute eso? ¿Hay tanta diferencia? Está bien, estamos hablando de 280.000 personas. Uno pierde con estos números, ¿no? La Guyana Francesa es muy cara, ¿sí? Es súper cara. ¿Por qué? Porque hay que entender que como es Francia, ¿sí?, o sea, no es que puede ir y negociar con Brasil por su cuenta o con Surinam, ¿sí?, y negociar internamente. No, todo tiene que pasar por París. Entonces, todas las leyes se tienen que apegar a todo lo que es la Comunidad Europea. Entonces, todo lo que es la importación... Exactamente, es Europa. O sea, cuando hablamos de la Guyana Francesa, ¿hablamos de América Latina o hablamos de Europa? ¿O hablamos de ambas? Pero hay otro tema también que es muy interesante. Por ejemplo, para que la gente tenga una idea, el litro de nafta en la Guyana Francesa es el más caro de América Latina, sale $1.50. ¿Sí? Una fortuna. Imagínense lo que son los precios. Yo me acuerdo que... entre 90 y 120 pesos nuestros, depende de cómo tomemos. Sí, dólar oficial, blue, no quise decir eso porque además lo hablas hoy y por ahí en 3 meses quedaste afuera. Sí. Pero una de las cosas que, bueno, el tema de la selva ahí también genera mucho contrabando porque es imposible de controlar. Podés pasar de Surinam a la Guyana Francesa caminando por un riacho y de un lado estás en Surinam, del otro lado estás en la Guyana Francesa. Lo mismo con Brasil, es incontrolable. Es incontrolable poder decir si tu hijo nació de un lado o del otro. Vos podés declarar lo que vos quieras. Pero lo real es que la presencia del euro, ¿sí?, en esa porción de América Latina está generando un desbande que es sin precedente. Y a eso le tenés que agregar, ¿sí?, todas las perturbaciones que genera el euro en los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque una persona de un pueblo originario que nació del lado de la Guyana Francesa, ¿sí?, de repente se encuentra recibiendo asignaciones universales del Estado francés que rondan más o menos los 500 o 600 euros por mes. ¿Por ser ciudadano? Por ser ciudadano francés y por estar en situación desfavorable, son asignaciones universales. Sí, más o menos, ¿sí? ¿Y qué es lo interesante? Que es una población que tiene contacto con el dinero no hace muchos años, no hace 30, 40 años. Entonces de repente, esa cantidad de dinero exorbitante que empiezan a manejar empieza a generar unos líos, ¿sí?, por no decir unos problemas terribles a nivel de alcoholismo, a nivel de que empiezan como no saben gastar el dinero, ¿sí?, la mayoría reciben en los pueblos indígenas franceses, ¿sí?, cuando cobran los primeros de mes,
es tierra, es tierra de nadie. Eso, están todos alcoholizados y se gastan el dinero en una semana, comas alcohólico, los chiquitos. Es un descontrol los pueblos indígenas. Porque además tienen acceso a esta plata todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de la Guyana. Aparte de eso ya se ha visto en otras partes del mundo. Vos vivís en las Guyanas, sabés lo que pasa ahí. ¿Qué haces? Vas a vender alcohol o algo que te van a consumir el día de cobro, pues vos sabés. Entonces hay determinadas cosas que en general no son las más nobles, que ahí se van a explotar seguro. Y a esto sumarle dos cosas, el narcotráfico y los casinos que me hablabas. Que el casino, más allá de la diversión, en realidad básicamente lo que es un enorme lavado de plata porque nadie sabe qué entra y qué sale. Entonces tenés el combo perfecto para que eso es una bomba de tiempo. Porque yo hablaba por los adolescentes, porque si los adolescentes no tienen el control de la cantidad del ingreso, de los ingresos, por algo los chicos son chicos y no están capacitados para manejar determinadas cuestiones, y la plata es una de ellas, ¿no? El dinero, yo creo que es el dinero. Internet y la televisión satelital está haciendo estragos. Todavía le estás metiendo otro modelo cultural. Totalmente, ¿sí? Está haciendo estragos a nivel cultural. Primero, el dinero que recibe el Estado, que reciben las poblaciones indígenas y afro también que están ahí, porque hay muchos ex esclavos cimarrones. ¿Sí? La población de la Guyana francesa está, si hacemos la pirámide que siempre cuento, ¿sí? Arriba de todo está el blanco. En el segundo escalafón está el negro criollo, que es el mulato. Podríamos decir que es el negro que transó con el blanco, podríamos decirlo así, se le dice así peyorativamente en la Guyana. En el tercer escalón están los descendientes de los esclavos cimarrones, ¿sí? Que se escapaban de las plantaciones y que fueron haciendo sus propios poblados. Y en el último escalón está el indígena. El indígena es el último escalón de la... Claro, pero ahí es interesante darse cuenta de una cosa, que esto es un tema que no solo no lo solucionás con dinero, que hasta lo podés complicar. O sea, es muy complejo de abordar el tema porque vos fíjate lo que es. Ahí te encontrás con indios y con negros que no son pobres y terminan en un desastre porque no pueden manejar... Y dejan de cazar, por ejemplo. Cazar, pescar, que son todas las tradiciones. Y ahora dicen, ¿y para qué si tenemos dinero? ¿Sí? Una de las cosas que más no me... Pero eso a Francia en cierta medida también le sirve, porque eso sujeta y te frena el movimiento independentista. Porque ¿qué vas a hacer si con esta gente sería casi lo que podríamos poner en términos más marxistas, un lumpen, básicamente, adinerado? Sí, sí, y se genera. Entonces, imagínense lo que les pasa, porque las familias, ¿sí? Hay que tener también familias que históricamente vivían, ¿sí? Hay familias que viven de un lado, ¿sí? Quiero recordar que yo he pasado de la Guyana francesa, y no soy un gran nadador, al contrario, ¿sí? Son 100 metros y llego muerto. He pasado de un lado al otro nadando, ¿sí? Y hay familias, hermanos, que viven de un lado y del otro, y uno recibe 600 euros por mes y el hermano de que vive enfrente no recibe nada. ¿Se entiende? Y ha habido muchos líos en Surinam. La policía de Surinam, que eso merece otro capítulo aparte, la policía de Surinam es conocida en la región por la primera te aviso, la segunda te mato. Es muy reconocida por la cantidad de ese tipo de limpieza que hace, ¿sí? Y hubo una vez que había dos negros, ¿sí? Dos personas de color que habían robado, les habían avisado 2 veces y las mataron. Eran 2 hermanos, pero uno era de la Guyana francesa. Un lío diplomático porque habían matado a un ciudadano francés. Y eso, vos sabés que te relativiza todo. Cuando vos te metés en estas cosas, vos pensás que empezás a discutir porque uno habitualmente dice, bueno, el negro es el que está más perjudicado porque el racismo, qué sé yo. Pero resulta que ahí el perjudicado no es por ser negro o blanco, es por ser francés o no ser francés. O sea, lo que te marca la diferencia es la nacionalidad. Entonces se te queman muchos manuales hoy de cierto progresismo local medio bobo que le cuesta entender este tipo de cosas, porque hay que hacer un esfuerzo grande para despojarse de preconceptos y entender cuál es la realidad, que a veces no se acomoda lo que para vos es más fácil, donde decís pongo de un lado y pongo del otro. En este caso tenemos un montón de zonas grises y cosas contradictorias. Ahora, mirá lo que yo quería ir un poco a... Si yo fuera británico y esto pasaba en Europa, o pasaba en las islas británicas, en algún lugar,
Yo seguramente tendría otra actitud, porque lo han tenido ellos mismos en Medio Oriente, en otros países donde trazan fronteras, dividen, infiltran, favorecen y financian grupos terroristas, todo para conseguir un objetivo geopolítico, después por ahí es controlar el petróleo, lo que sea. Si uno tuviera un poquito más de sentido de pertenencia, esto lo tendría que haber hecho Brasil, Venezuela o varios en conjunto, donde vos combinás factores, aprovechás estas debilidades, porque ojo que en geopolítica las cosas no es bueno o malo, olvidémonos de los temas morales, son objetivos. Claro, yo tengo una base, yo soy Brasil, tengo una base de la OTAN, de Francia ahí. ¿Qué necesito hacer? Sacarme esa base encima. ¿Cómo lo hago? Desestabilizo el país. ¿Cómo desestabilizo el país? Aprovecho todo lo que dijo Damián. Financio grupos independentistas a la vez que aviso a todos los brasileños que viven por la zona, muchachos, crucen que ahí se vive bárbaro y que se arreglen los franceses. ¿Por qué no lo hacen esto los gobiernos nacionales? ¿Por qué no aprovechan esas cosas? Porque el tema de la Guayana Francesa no está hablado, ¿sí? Se dice siempre que la Guayana Francesa tiene 3 tipos de aislamiento muy importantes, ¿sí? Tiene un primer aislamiento que es de la Guayana Francesa respecto a lo que ellos llaman la metrópole, que es París, que es la Francia continental, porque es París maneja la Guayana Francesa como una especie de hijo bobo. Yo uso siempre esa metáfora, un hijo bobo que hay que darle plata, hay que asistir y que lo único que genera es gasto, pero bueno, tenemos ahí un pie en América Latina, tenemos el centro espacial, vale lo que vale, le ponemos plata, ¿sí? Es como gastos y gastos y gastos. Entonces ahí hay como un aislamiento. Después hay otro aislamiento porque es prácticamente imposible la cooperación entre los blancos y los criollos, los blancos y los cimarrones, los amerindios, están todos peleados. Y el tercer aislamiento importantísimo que tiene la Guayana Francesa es que en América Latina no le dan bola. No le prestan atención, no hay proyectos, no hay intercambio, de eso no se habla. Entonces se genera como esta gran duda. Vos hablaste del narcotráfico, que en algún momento te he escuchado hablar sobre esto y sobre la situación de Surinam. De hecho, con el narcotráfico lo tocamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, donde se suele tener como algo interno. Y bastante razón tenés que es una cuestión internacional. Totalmente. Todo lo que es selva, ¿sí? Representa un laberinto por el cual el narcotráfico, todo lo que es ilegal se puede mover con mucha facilidad. En la época de los 60, 70 eran las guerrillas, hoy en día son los grupos narcomilitares, como lo llama. En la Guyana está bastante controlado eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha presencia militar francés, los entrenamientos, ¿sí? Que se hacen en la Guyana Francesa para los militares, hay bastante presencia militar, ¿sí? Pero si hablamos de narcotráfico tenemos que hablar de Surinam, ¿sí? Porque Surinam sí es una de las pistas de los lugares donde más se distribuye el narcotráfico, porque a través de la relación estrecha que tiene con Holanda hay un puente muy importante. Por último, no me quiero olvidar, la Guyana Francesa es uno de los pocos lugares, porque lo que la gente también tiene que saber, no sé si alguno vio la película Papillon, ¿sí? Sí. Bueno, hay una nueva... Ahí va, ¿sí? Que es un penitenciario que había ahí muy famoso. A Dreyfus también lo mandaron ahí, ¿no? Exactamente. Es uno de los pocos lugares del mundo donde hubo esclavos blancos, esclavos aborígenes y esclavos negros. Por eso se dice que es una tierra maldita. Es un toque esotérico para tirar al final del programa. Y la verdad... Tenemos que hacer geoesoterismo también, que eso es algo que nadie toca. Y la próxima vez que vengan a Buenos Aires, no solo te invitamos a vos nuevamente, sino que también a Ale Juárez, que en Instagram la puede encontrar como Despertando44. Lo digo sin autorización previa, pero porque nos piden mucho seguir, porque nosotros hicimos hace algunos años la relación de todas estas cuestiones esotéricas con el poder político. Yo creo que hay mucho por profundizar ahí. Damián, gracias por el pie, ahí estamos. Gracias por venir. Nos queda pendiente el tema de ver lo que pasa en Surinam, porque también volviste a decir algo que también a uno lo deja un poco pensando, porque
hablaste de ese el puente con el consumo de los Países Bajos de las drogas. Entonces, como vemos que pasa esto, se repite bastante. Los centros de consumo generan todo este tráfico y el problema lo tenemos en América Latina. Entonces, a veces sería bueno encontrar otras soluciones que también vengan de extrarregionales, no siempre la solución es la represión interna. Lo cual, que además también muestra cómo cuando vos tenés una Guyana francesa con presencia militar no tenés el problema, pero cuando no tenés una presencia de una potencia colonial, como es Francia en este caso, sí tenés el problema. Entonces, es como que acá hay que alguna vez meterse en el tema de la inteligencia y la relación con el narcotráfico. Bueno, puede ser que en algunos lados las cosas avancen con tanta libertad y en otros lados son tierras vedadas. Estos son acuerdos previos que se hacen donde, bueno, esta es tu zona, este es tu objetivo, lo tenés que hacer por eso y a cambio de eso, bueno, hacete rico. Así que tenemos un montón de temas para hablar. La agenda no termina acá. Así que cuando estés por Buenos Aires, acá te estamos esperando con mucho gusto. Muchísimas gracias.